¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre alrededor del mundo. Los términos persecución religiosa y libertad religiosa cada vez son más constantes en los medios de comunicación. Es una realidad que hoy en día muchos hermanos católicos y hermanos de otras denominaciones cristianas sufren una descarada persecución por profesar su fe en Cristo. Para conocer más acerca de estas realidades de la iglesia que sufre, para mí es un honor darle la bienvenida a nuestro programa a Inés San Martín, periodista y colaboradora del sitio web Crux. Inés, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto para mí estar aquí hoy. Inés, tú has tenido mucha experiencia haciendo investigación, cubriendo noticias acerca de estas realidades que ahora mencionábamos en nuestra presentación sobre persecución religiosa. ¿Podemos hablar realmente de que esta persecución es específicamente para gente que profesa su fe en Cristo? No sé si es exclusiva la persecución hacia quienes profesan su fe en Cristo, pero sin duda alguna es más marcada, es más notoria y es mucho más aguda a nivel internacional de lo que serían por ahí las persecuciones hacia otros grupos minoritarios. Ahora, cuando se dice que somos el grupo religioso más perseguido, ¿es simplemente por una cuestión de estadísticas? Es decir, porque somos el grupo religioso mayoritario, considerando todas las denominaciones cristianas, ¿o es realmente que existe una cierta aversión hacia profesar la fe en Cristo como el Hijo de Dios? No, yo creo que realmente hay una aversión hacia el cristianismo que se ve muy concretamente, por ejemplo, en el Medio Oriente, se ve muy concretamente en países de África, como por ejemplo Nigeria, que se ve también en países como la India, que siempre fueron muy considerados como muy, si se quiere, pacifistas después de la famosa revolución de paz que hizo Mahatma Gandhi. Hoy por hoy la realidad, la verdad, es que es muy distinta, no es para nada sencillo ser cristiano en la India, como así tampoco no lo es en Turquía, como así tampoco no lo es en tantos otros países del mundo, como por ejemplo Egipto. Ahora, ¿sería posible que muchos de esos conflictos tienen realmente una raíz de tipo conflicto tribal o inclusive de tipo político, que después nada más tiene un barniz, por llamarlo así, de este tinte religioso? Hay muchos conflictos que efectivamente nacen por cuestiones políticas o incluso por cuestiones tribales, se da mucho en los conflictos por ahí que se ven en África. Vamos a poner ejemplos, Inés, para que la gente entienda un poco de qué hablamos. Por ejemplo, conflicto tribal que tiene una connotación religiosa. Dame algún ejemplo. Un caso muy particular es lo que sucedió en Nigeria. El inicio de Boko Haram es un caso, hoy por hoy, el grupo terrorista de origen musulmán más violento del mundo, que causa más muertes por día, incluso que, por ejemplo, ISIS o el Estado Islámico o Daesh, son como lo queramos denominar. Y lo cierto es que su origen en realidad es mucho más tribal que religioso. En particular empezó por una cuestión de división de tierras y también de división de labores. Por lo general los cristianos en Nigeria tienen una situación un poco mejor que la de los musulmanes y se generó una violencia muy concreta que después se terminó tornando una cuestión religiosa y que hoy por hoy es al 100% religiosa, casi se podría decir, pero que para bien o para mal no si bien es muy concretamente en contra de los cristianos, lo cierto es que hoy por hoy Boko Haram también está atentando, al igual que el caso de ISIS o Daesh, contra musulmanes que no comparten o que no comulgan con esta idea que tienen de crear un Estado Islámico que nace después de la violencia que comenzó en Nigeria. Ahora que mencionas Boko Haram, que no sé la traducción literal, pero básicamente es una aversión hacia todo lo que es educación del occidente. Y por lo tanto es como una revancha, una venganza, un ojo por ojo, diente por diente, por toda esa explotación que se dio. En este caso, por ejemplo, de Nigeria, ¿tú crees que trae también parte de esto? Trae parte de esto, pero no es quizá tan notorio o tan marcado como por ejemplo fue el caso de los mártires de Uganda, pero ya casi estamos hablando del siglo XIX, que es una situación que hoy por hoy se sigue viviendo ese martirio de los cristianos,
no por ser cristiano, sino que porque se ve a su religión como una extensión de ese colonialismo, como vos bien planteás. Y Nigeria se da una situación similar, pero no es tanto por el imperialismo, no es tanto por temor a Occidente, como por ejemplo sí lo es en Medio Oriente, como sí es el caso de Daesh, que muy abiertamente dice, o sea, lo que nosotros queremos es combatir a Occidente. Eso no quita que haya como vos bien explicabas, un componente muy importante anti-occidental en Boko Haram, porque como vos bien dijiste ya, Boko Haram de hecho significa, la traducción literal es la educación occidental es mala. Entonces hay mucho de eso en su origen, en su raíz, pero que va mucho más profundo. Tiene raíces o causas que son muy, muy diversas, como también ya mencionamos el caso del tribalismo, o una diferencia social que se da por cuestiones tribales que nacen de una división, de un país que se formó en divisiones, digamos, fronterizas, un poco casi al tuntún, como diríamos en Argentina, hechas en un mapa y no en la realidad. Entonces que hoy por hoy se siguen viviendo y son diferencias que siguen sangrando. ¿Esto es nuevo, Inés? ¿O es simplemente que ahora los medios de comunicación le están poniendo más atención a toda esta cuestión de la persecución cristiana? Es difícil por ahí poner una fecha concreta, decir en concreto fue acá que comenzó la persecución contra los cristianos, y lo cierto es que depende mucho de dónde se lo mire. El caso, por ejemplo, de Colombia, hace casi 30 años que la profesión más peligrosa en el país es el sacerdocio. Entonces, ¿por qué? Bueno, en el caso particular de Colombia, porque los grupos armados y los guerrilleros ven en los sacerdotes como el único obstáculo entre sus reclusos, entre las personas a las que pueden convocar, en particular a los jóvenes, que pueden llevar hacia la guerrilla, porque son los sacerdotes justamente los que presentan una alternativa a la violencia, una alternativa al crimen organizado. Entonces, que obviamente es justamente esa fe en Cristo que, digamos, quien vive su fe como corresponde, considera que la violencia no es nunca una solución o no es nunca una herramienta. Entonces, ese caso se da particularmente en Colombia hace 30 años. En el caso de Uganda, la persecución contra los cristianos comenzó hace 120, 130 años, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, pero que, digamos, que fue en ese caso por ahí muy marcada en ese momento y que después mejoró una situación de violencia religiosa que no se vio tanto en el pasado cercano del país. Y después, o sea, la situación cambia según los países del Medio Oriente. Hace ya casi 20 años que se puede hablar de una persecución muy marcada hacia los cristianos. Hablando del Medio Oriente, entonces, ahora vamos a entrar en el tema que pues, hoy por hoy vemos más en los medios de comunicación. A veces uno tiene, yo creo que es un instinto natural de rechazar imágenes, información tan grotesca, tan dolorosa, tan brutal. ¿Estas son realidades, Inés? ¿O es a veces que le estamos dando un tinte amarillista a todo esto? No, desgraciadamente son realidades. Yo tuve la oportunidad de estar en Irak, estuve en Erbil, hablando justamente con grupos grandes de refugiados cristianos. Perdón, ubícanos qué es Erbil, por qué es relevante esa ciudad. Bien, Erbil es la capital de lo que se conoce como el Kurdistán iraqueno, que hoy por hoy es casi un enclave para los cristianos y otros grupos minoritarios que tuvieron que huir de sus propias ciudades, como por ejemplo Mosul o Karakosh o incluso Bagdad, justamente perseguidos por esta violencia religiosa muy marcada anticristiana, y se refugiaron justamente en Erbil en una situación casi deplorable. Se ven realidades inhumanas, y a mí lo que me llamó mucho la atención del caso particular de Irak es que cuando uno habla de cristianos perseguidos en Irak está hablando de la clase media del país, está hablando de la clase trabajadora. Yo tuve la oportunidad de hablar con muchísima gente y todos, o sea, por ahí ver las fotos de sus casas de 2 pisos o de sus piletas o de sus casas de veraneo, de sus fiestas de boda, y o sea que no hay diferencia, más allá por ahí obviamente siempre hay una cuestión cultural, no hay diferencia entre un casamiento que uno podría tener aquí en Roma o que uno podría tener en cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero o sea, gente que lo perdió absolutamente todo por una cuestión, en un día tuvieron que por salir. no resignar a su fe, justamente como vos decías, a Jesucristo, que lo podrían haber hecho, podrían haber pagado un impuesto y podrían haberse quedado en una situación de violencia y muy volátil, porque aquellos incluso que dijeron, bueno, pago el impuesto y me quedo,
tampoco es que tuvieron una situación muy sencilla, porque siempre está ese resentimiento de este es un converso, entonces no se sabe si se confía en él o no. Y es gente que cuando quiso volver a su ciudad se encontró con terroristas, con extremistas que habían usurpado su casa, que estaban usando su ropa, que estaban usando su auto y comiendo su ganado y sus cultivos. Entonces digamos, la situación de Irak es muy, muy concreta, muy palpable, y un nivel de violencia que por ahí que es difícil por ahí incluso de contar en televisión. Ahora, desgraciadamente, Irak no es el único caso tan dramático. Tú me comentabas un poco acerca de la situación en esta región al noreste de la India, lo que conocimos en su momento hace 5 años, 6 años, como las matanzas de Orissa. ¿Qué es esto? Efectivamente, las matanzas de Orissa, o también conocida como la región de Kandamal, estamos hablando, fue un brote muy particular de violencia, no por parte de musulmanes, sino de hinduistas contra cristianos, que por un malentendido, un líder hindú fue asesinado por el mismo gobierno de la India. Los hinduistas locales creyeron que habían sido los cristianos y en represalia comenzaron a atacar pequeños poblados que son casi caseríos en realidad, porque estamos hablando de 10-15 casas hechas de barro y con techos de paja, que viven principalmente de cultivo por ahí de base de agua, como por ejemplo el caso del arroz, y eran hordas de gente, todas ellas hindúes, que arrasaron con los poblados, entraron a linchar a la gente. Hubo casi 50.000 refugiados, gente que se tuvo que ir a refugiar a los bosques que rodeaban la región. ¿Y la policía qué hacía, Inés? La policía, la verdad, no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchos coincidían con la causa, muchos culpaban también a los cristianos justamente del inicio de la violencia, y muchos porque saben que hay impunidad. Saben que al final del día, hoy por hoy en la India, o en particular en la región de Orissa o de Kandamal, la violencia contra los cristianos en particular no tiene absolutamente ninguna consecuencia. Y es gente que hoy por hoy, muchos volvieron a su propio pueblo, volvieron a lo que era su hogar, y se encuentran en la calle con la persona que asesinó a su marido, que asesinó a su mejor amigo, que asesinó. Entonces se viven situaciones por ahí muy dolorosas, porque es un recordar esa violencia de manera constante. Y saber que aquel que perpetró el crimen quedó impune. Efectivamente. Hay sola una persona que fue apresada por lo que sucedió en Kandamal. El resto de la gente está libre y hay nombres concretos que se saben, que se conocen. En total hubo 100 víctimas. Más o menos se considera que la mitad son evangélicas y la mitad son católicas. Y de hecho hay un intento o un proceso de justamente declarar a estas 50 personas mártires, que la Iglesia las reconozca como santas. Mártires, pero que es lo mismo, porque fue justamente, fue un caso muy claro de dar la vida por Cristo. Un odio a la fe. Efectivamente, gente que fue increpada por renunciar, y son situaciones, el caso particular de Orissa o Kandamal es muy llamativo porque, las mismas víctimas sabían que ese convertirse o ese renunciar a su fe era una cuestión de 24 horas, de por 24 horas hacerse pasar por hinduistas, aceptar por ahí someterse a una ceremonia de conversión, pero que estas personas, como en realidad fueron hordas que fueron avanzando pueblo sobre pueblo, estas personas después se iban a ir, cada uno iba a volver a su casa, y nadie, si te he visto no me acuerdo, y si te has convertido o no, me da igual. Está en tu conciencia, me da igual. Pero hubo el caso concreto de 100 personas que dijeron no, yo no me convierto, yo no renuncio a mi fe aunque sea por 24 horas, y fueron asesinadas. Muchas personas desgraciadamente murieron como consecuencia de esta violencia porque tuvieron que refugiarse como ya te dije, en bosques cercanos, sin comida, en pleno invierno, sin abrigo, muchos de ellos sin calzados, sin nada. Fue un huir con lo puesto. Inés, es impresionante escuchar esto. Ya, tú que has tenido la oportunidad de oírlo en primera persona, de los protagonistas de estos hechos. Y el programa, desgraciadamente, no nos va a alcanzar para mencionar tantos episodios como estos.
Pero no quiero que nos quedemos con la idea nada más de la persecución a este grado extremo, ¿no? de matanzas, de linchamientos, porque también existe una persecución institucional, una persecución, una discriminación legal. ¿Me puedes dar algunos ejemplos de esto? Por ejemplo, lo que sucede en Pakistán. Efectivamente, hoy por hoy, o sea, para los cristianos en Pakistán la situación es muy complicada. En primer lugar, por una cuestión que se conoce como la ley de blasfemia, que es cualquier persona que ante la duda de no abrazar el Islam se le acusa digamos, de ser contraria o de profanar el Corán o de hablar mal contra Mahoma, y por lo cual muchos terminan presos, pero a nivel por ahí menos mediático o menos conocido, no se les da trabajo, no se les brinda educación, no tienen acceso al sistema de salud. Una situación similar se da en Turquía. Si bien por ahí no es tan conocida o no es tan concreta, porque Turquía no tiene su propia ley de blasfemia, gracias a Dios, lo cierto es que todas las personas en Turquía, en su carnet de identidad, tienen identificada su fe, su religión, y todos aquellos que no son musulmanes se ven afectados. Van en desventaja. Sí, van en desventaja, o sea, por naturaleza, y se ve en cualquier negocio. Cadenas internacionales en las que los gerentes son por ahí musulmanes y con una tendencia más bien hacia discriminar hacia aquellos que no lo son, y se ven realmente perjudicados. En Pakistán también existe la situación en la que el testimonio en un juicio de un cristiano no vale lo mismo que el testimonio de un musulmán. Si yo voy a ser llamado como testigo, siendo cristiano, necesitan 2 varones cristianos por un varón musulmán, ¿es así? Efectivamente. Y en las mujeres todavía es peor, creo que se necesitan 5 mujeres para contradecir un testimonio de un musulmán. China, ¿qué me dices de China? La situación de China es muy compleja y incluso también muy poco conocida. Sabemos que hay muchísima persecución hacia los cristianos. Se sabe que el gobierno chino en particular tiene muy poco reconocimiento hacia las distintas iglesias cristianas. Mismo en el caso concreto del Vaticano, que prácticamente tiene una situación casi estancada, si se puede utilizar esa palabra, en la que no hay un embajador del Vaticano en China y no hay obviamente un representante de China en el Vaticano. China es un país que, digamos, por modelo de gobierno que tiene muy controlador y que no reconoce el derecho de la Iglesia, por ejemplo, a nombrar a sus propios obispos, con lo cual tiene que haber siempre un acuerdo por ambas partes, cosa que en ningún otro país o en muy pocos países del mundo esa situación se da. Esto es lo que es la famosa Iglesia Patriótica que le llaman. Efectivamente. La Asociación Patriótica. Efectivamente. Entonces hay obispos católicos que por una cuestión de sucesión fueron ordenados como corresponde bajo el ministerio petrino, pero que no son reconocidos, por ahí que no fueron nombrados por la Iglesia Católica, no fueron nombrados por el Vaticano, y por otro lado aquellos a los que el Vaticano quiere nombrar, la Iglesia Patriótica de China no reconoce. Entonces por ahí se dan esas situaciones muy concretas de diferencia, pero también hay casos muy, muy famosos de obispos que estuvieron presos prácticamente toda su vida porque el gobierno de China no los apoyó, obispos que fueron por ahí nombrados con acuerdo, con coincidencia tanto del Vaticano como de China, pero que en el momento justamente de tomar posesión de su diócesis reconocieron que no pertenecen a la Iglesia Patriótica, sino que a la Iglesia de Roma, y que responden exclusivamente al Vaticano, y están hoy presos. Y por otro lado, estamos hablando que fue en octubre o septiembre del año 2015, gobierno de China en algunas provincias muy particulares llamó a derribar todos los símbolos del cristianismo. Así es, tiraron las cruces y este tipo de cosas. Efectivamente, entonces los pocos templos por ahí que tienen permiso para funcionar no pueden identificarse en el exterior como cristianos, con lo cual obviamente para aquel que está en una búsqueda de fe, el no poder saber que esa casa, que uno la ve normal, es en realidad una iglesia, genera una cierta desesperación. Pero obviamente el caso de China, si bien es muy duro y muy complejo, y por ahí es un lugar en el que el Papa Francisco tiene puesta mucha fe, él siempre dijo que su sueño era visitar China, y que si hoy por hoy el presidente de China lo acepta, él deja todo y va a China mañana. Yo creo que ahí hay mucho de la labor de su santidad Benedicto XVI, esa famosa carta a la Iglesia de China, y toda una labor muy encomiable que él hizo. Efectivamente, hubo una labor muy grande en la cuestión
de un acercamiento entre China y el Vaticano, que fue iniciada por Benedicto XVI, si bien obviamente Juan Pablo II no es que dejó China de lado, siempre fue por ahí, para la Iglesia un bastión importante o una necesidad muy grande, porque sabe que hay muchísimas almas que necesitan justamente ese encuentro personal con Cristo en China. Lo cierto es que es probable que la relación avance mucho con Francisco y se pierda desgraciadamente ese importante granito de arena, pero que no fue un granito más, sino que casi un chunque que aportó justamente, como vos decías, Benedicto XVI para las relaciones de acercamiento. Ahora, vámonos a nuestro continente, tú como argentina y yo como mexicano. En Latinoamérica, ya nos mencionabas el caso de Colombia, pero ¿existen algunos otros países aquí en el continente donde se pueda hablar de persecución religiosa o de una limitación de la libertad religiosa? Sí, lo cierto es que hay casos, algunos por ahí tienen un marcado carácter político. Por ejemplo, hoy por hoy en Venezuela la situación para la Iglesia está muy complicada. Los obispos no sienten una libertad plena para, por ejemplo, expresar una opinión contraria al gobierno que está hoy por hoy, el gobierno del presidente Maduro. Si bien obviamente la Iglesia no tiene intención nunca de meterse en política, ni debería meterse en política, tiene el deber, y no solo el deber, sino también el derecho de alzar la voz ante las injusticias que se puedan ver, como sucede, por ejemplo, en el caso de Argentina, que los obispos son siempre muy claros en todo lo que es la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Entonces, hoy por hoy en Venezuela eso no se puede dar con libertad. Por otro lado, hablamos recién de Colombia y de la violencia para los sacerdotes en Colombia. En México sucede una cosa muy similar. En ningún país del mundo asesinan más sacerdotes por año que en México. La situación siempre fue muy si se quiere, cabeza a cabeza entre Colombia y México, que parece por ahí absurdo, sabiendo la violencia que se vive en Medio Oriente o que se vive en distintos países africanos, pero al igual que en Colombia, los sacerdotes en México son vistos por el crimen organizado como una barrera. Entonces se los asesina, exclusivamente porque son sacerdotes y porque dan un mensaje de esperanza, que es una gran barrera, como decía, para el crimen organizado. Y después hay otros casos menores o por ahí recientes. También está, por ejemplo, la cuestión de El Salvador, el año 1980, el asesinato de Monseñor Romero, que tuvo un tinte político, pero fue por motivos religiosos. Estamos hablando de un hombre que aportaba una visión distinta, muy de denuncia contra el gobierno, y fue callado. Se nos acaba el tiempo, Inés, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta que tiene más relevancia en los Estados Unidos, donde a veces se habla de una persecución o una coerción de la libertad religiosa, por ejemplo, en cuestiones de provida, ¿no? Cuando se está obligando a instituciones de la Iglesia a proveer servicios anticonceptivos y de aborto, pues que van totalmente en contra de los principios de fe. O está también el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo, cuando se quiere forzar a una persona a admitirlos, a reconocerlos y a participar en ellos. ¿Tú pondrías esto en la misma canasta, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de persecución religiosa? En mi opinión, esos son casos muy concretos de persecución religiosa, pero no sé si lo pondría en la misma canasta por una cuestión muy personal de haber conocido tantos testimonios, un sufrimiento tan concreto, pero sí creo, sin embargo, que el un poco abrir los ojos y generar conciencia de que los cristianos no son los opresores, por ahí de los que muchos hablan todavía, que siguen pensando en las cruzadas o digamos, el catolicismo del 1500, porque lo cierto es que hoy por hoy la realidad del cristianismo a nivel del mundo, a nivel global, si bien seguimos siendo mayoría, porque representamos 1.2 billones de personas en el mundo, lo cierto es que la situación es muy compleja, es muy complicada, y el hablar de esas realidades puede generar también conciencia de que efectivamente hay casos de persecución que se viven en casa, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica como en España, por ejemplo, en el que se realizó un concurso para Navidad de dibujo en el que se pidió específicamente excluir motivos religiosos. Entonces, ¿qué lógica tiene? Y es porque no, para no ofender a quienes no son cristianos o para no imponer la cristiandad en un concurso de Navidad.
O sea, algún caso muy, muy concreto. Entonces, ¿qué tiene que dibujar un niño? ¿Una Coca-Cola, una gaseosa? Entonces, hay efectivamente una persecución religiosa, más bien ideológica, que solo, en mi opinión, solo se va a poder ver o solo se va a poder aceptar cuando se acepte que también hay violencia a nivel mundial, una guerra casi global contra el cristianismo. Por último, Inés, ¿qué podemos hacer? La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, yo estoy seguro que quedan conmovidos con estas historias cuando les pones prácticamente nombre y apellido a las víctimas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay muchísimo que se puede hacer. Obviamente la primera respuesta a mí que me nace es rezar, acordarse que hay gente en el mundo que sufre y que tiene un sufrimiento por ahí más profundo del que uno puede tener por ahí cuando piensa, o sea, no puedo ir al cine o no me alcanzó el dinero para salir este fin de semana. Hay gente que por no decir que no a Dios, que por no negar a Cristo, sufre muchísimo. Entonces, por un lado eso. En segundo lugar, ser testimonios, animarse como cristianos a reconocer la propia fe, porque muchas veces pasa, o muchas veces veo yo gente en mi generación que casi despojada de símbolos religiosos o que consideran por ahí tener una cruz en el cuello como simplemente una cuestión estética o de moda, y no son conscientes de que hay personas en Irak que darían la vida. Cuesta la vida. Sí, y que incluso darían la vida a aquellos que la tienen por una medalla de, no sé, de la Virgen Milagrosa. Y también se puede colaborar materialmente. Hay muchísimas organizaciones que hacen un gran trabajo con los cristianos perseguidos en el mundo, y también está la situación de ir cada uno a su propio obispo, a su iglesia local, y exigir a los líderes religiosos, a los líderes cristianos a nivel del mundo, que haya una situación de hermandad un poco más concreta, porque también pasa mucho que quienes viven situaciones de persecución se sienten solos y abandonados por aquellos que no son perseguidos o que viven en paz. Un llamado a la solidaridad. Efectivamente. Inés, muchísimas gracias y ojalá que tengamos oportunidad nuevamente de continuar con esta conversación. Seguro. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de las realidades de la iglesia perseguida alrededor del mundo, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Gracias y que Dios los bendiga.